Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a Matemáticas. Hoy día vamos a entretenernos en lo siguiente. Vamos a empezar con la última patita de geometría, donde vamos a empezar geometría plana solamente. Y geometría plana se refiere a sin eje de referencia. Solamente tenemos figuras planas y tenemos que ángulos, rectas paralelas. Son rectas que no están dentro de un espacio métrico. Y hoy día vamos a ver a 2 personas muy entretenidas. Mentira, son gente que tenía mucho tiempo. Euclides y Tales. Seguramente lo han escuchado de infinidad de teoremas. Oh, tengo que poner el celular en silencio, disculpen. Y Euclides y Tales. Euclides es famoso porque escribió varios libros, que en realidad son recopilación de todos los teoremas de geometría de la época de Grecia. El tema es que Euclides recopiló, por ejemplo, demostraciones del teorema de Pitágoras. Entonces tenía como 10 tomos de los elementos y funda la base de lo que uno entiende hoy día por geometría. ¿Qué quiere decir todo esto? De que elementos básicos como puntos, como rectas, como planos, son cosas que Euclides define dentro de un montón de libros que son más viejos que la Biblia. Sí, eso es verdad, son más viejos que la Biblia porque es de antes de Cristo. Asumiendo que la Biblia viene antes de Cristo. Disculpe, no soy exactamente letrado en teología. Entonces, tipos de problemas que vamos a ver hoy día. Decidí, en base a algunas recomendaciones, que, disculpen chicos, la clase pasada no pude escribirla en el chat, pero quería agradecerles por algunas recomendaciones de León y de alguien más que no recuerdo el nombre. Y voy a enfocar la clase a una cosa más práctica hoy día. Y vamos a ver 2 tipos de ejercicios grandes. Como ya vieron la clase pasada, vimos isometrías. Después de eso, queríamos ver el tema de en qué está fundamentada la isometría. ¿En qué está fundamentada la isometría? Yo le había dicho que estaba fundamentada en Tales. ¿Qué quiere decir que está fundamentada en Tales? ¿De dónde está fundamentado Tales? ¿De dónde viene? Congruencia de triángulos. Y acá vamos a ver tipo de ejercicio con rectas paralelas. ¿Qué pasa acá con rectas paralelas? ¿Dónde formo el triángulo semejante acá? ¿Qué triángulo semejante con cuál? Y vamos a partir con un tipo de problema básico. Bien, León. Problema. Para esto se utilizaba el teorema de Euclides. De acá viene más o menos de dónde nació el teorema de Euclides. Pasaba que necesitaban saber cuánto medía la altura de algo. ¿Qué sé yo? Acá podríamos dibujar una carpa, podríamos dibujar un castillo. No, castillos no. Pero sí podríamos dibujar una carpa. El tema es que no sabemos cuánta es la altura, lo que le raya en rojo. Y tenemos solamente cuántos pasos doy desde que empieza la carpa,
la parte del medio de la carpa, el mástil de la carpa, y los pasos de acá hasta el final de la carpa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa acá? ¿Tengo la información suficiente? ¿Tengo la herramienta suficiente? Les paso el dato que los griegos, con menos tecnología casi sin tecnología, lograron medir el cuánto medía la Tierra, el diámetro de la Tierra, el radio de la Tierra, un montón de cosas que a veces uno se pregunta cuánto tiempo libre tenían. Teorema de Euclides se basa en lo siguiente. Yo tengo un triángulo rectángulo. Recuerden que rectángulos son las partes de ahí. Y trazo una altura. ¿Cuál es la gracia de trazar una altura? De que como yo tengo un ángulo acá, y ese ángulo es común, significa, como todos los ángulos suman 180, que este más el ángulo de allá suban 90. Más el ángulo, voy a usar el puntero, sería re buena idea para no estar señalando como... Este ángulo de acá, más este ángulo de acá, suman 90. ¿Por qué? Porque este suma 90. Entonces 90 más 90, 180. Si acá tengo de nuevo un ángulo recto, porque esto es obviamente una altura, recuerden que las alturas llegan en 90 grados con una base. Entonces, si esto suma 90 y este ángulo es común, quiere decir que el ángulo de acá, el pequeño que raya acá en rojo, también mide lo que sea que valga este. Entonces, ¿qué ocurre acá? Su instinto de semejanza de triángulos, que era la parte fuerte de la clase pasada, le dice que estas cosas tienen cara parecida. Pero ¿cuál con cuál? ¿Cuál es semejante con cuál? Y acá es donde entra la parte entretenida. Si yo divido este triángulo, fíjense acá, el mismo triángulo. Si yo divido este triángulo con esta altura, y esta altura la tiro ahí, me quedan dos triángulos que tienen cara de ser semejantes. O sea, tengo este ángulo, y este otro ángulo también es común porque tiene 90, entonces este ángulo alfa y este ángulo alfa, o sea, ya, las dos cuestiones son semejantes, no congruentes. Acuérdense de que hay diferencia. El tema es que, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo logro medir esto? ¿Cómo logro medir la altura que no tenemos, de la que no tenemos idea? Entonces acá les rayé con rojo lo que me interesa. Tenemos este dato, fíjense. Esta era la parte de abajo. Esta parte de acá, este triángulo de acá. No se pierdan eso. Acá. Ahí, esta parte de abajo. Esa parte en rojo es semejante con esta otra parte en rojo. Fíjense, es el ángulo que va desde la parte roja a el ángulo recto. Parte roja a ángulo recto. Esas son semejantes con esas. Entonces puedo establecer una proporción acá. Porque puedo establecer que esta parte de acá, es semejante con la otra parte de allá. Y fíjense en esta es la otra parte bonita. La parte en verde, esto de acá, es semejante con esta otra parte en verde. Y acá es donde empezamos a poner letras, colores, qué sé yo. Encontré un material muy bonito de un portal educativo, no me acuerdo qué portal específico, pero tenía todos los colores y todas las cosas. Ahí se lo muestro porque se lo copié y le puse los créditos para que no nos llegara una cuenta después de algún lado. BC con DF. Acuérdense, parte en roja, parte en roja. Después, la parte en roja con la parte en verde, dividido la parte en verde es igual a la parte en roja con la parte en verde. Están en la misma proporción. Parte en roja dividido parte verde, o parte verde dividido parte roja. Da lo mismo, pero conserve el orden. Acá yo puse parte roja dividido parte verde, parte roja dividido parte verde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué elijo esta semejanza y no otra? Pregunta del millón, que se responde de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque estas dos cuestiones usan A, que teníamos, el B, que teníamos, y la altura, que queríamos determinar. Y acá, si se fijan, si reemplazamos, BC era lo que nosotros habíamos denominado A, CA era lo que habíamos denominado H, DE era lo que habíamos denominado altura, porque acuérdense que esto es la altura, dividimos por 2 nomás, y la parte de abajo era EF, B. Entonces, ¿qué hago acá? Paso el H para allá, paso la B para allá, multiplico por B por H, y me queda
mágicamente, A por B, vamos a rellenar acá. Hoy día me aseguré que funcionara el lápiz de plumón mágico. A por B es igual a H al cuadrado. Ojo, que si yo le pregunto por H, eso quiere decir que H es la raíz de A por B. Entonces podemos establecer una relación entre este lado, la hipotenusa de nuestro triángulo recto, ¿cierto? Porque esta es la hipotenusa, esto es un cateto 1, cateto 2, hipotenusa que no le voy a poner H porque si no se van a confundir, le voy a poner hipo. ¿De qué? De hipotenusa. Entonces, llegado a esto, dadas otras relaciones, podemos obtener, por ejemplo, así como base, si relacionamos, por ejemplo, si usamos que este lado de acá, pongámosle A, B, C, C y D, podemos decir que por Pitágoras, como esta cuestión es recta, este de acá, estoy refiriendo a este, como ese de ahí es recto, quiere decir que A cuadrado más H al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces ahí podemos establecer otras relaciones entre estas cuestiones, sacar semejanzas entre más cosas, resolver la cuestión haciendo, por ejemplo, que en vez de la A ponemos la C. Entonces ahí tenemos un montón de cosas con las que jugar. El tema es que la semejanza básica que le traigo es un lado, que va a ser el cateto, va a ser la hipotenusa con la altura, nada más. Pero dadas otras relaciones podemos obtener, no había cambiado la herramienta, ahí está. Podemos obtener el maravilloso diagrama creado por Portal Educativo. Decía que lo podía citar si ponía que era de Portal Educativo, ahí lo dice. Y esta cuestión me pareció maravillosa en colores. Fíjense. Cachen el material educativo. Tenía un profe en la U que le gustaba decir material didáctico a los colores. El A al cuadrado es igual a todo este lado por la N. El B al cuadrado es igual a todo este lado por la M. El H al cuadrado es igual a lo que habíamos determinado. H es igual a este pedazo de acá más el de ahí. Y la tercera es una relación que involucra A, B y C. No es muy útil porque fíjense en lo siguiente. Si bien esta relación se puede sacar usando el enunciado 1, el 2 y el 3, se pueden mezclar. Fíjense que esto es un ángulo recto. Y usted ya sabe que A por B dividido 2 es el área de todo esto. Entonces, si yo pongo una altura, ¿cómo puedo deshacer esto? Control Z. No, horrible. No funcionó. Ya. El tema es que como yo tengo una altura acá, tengo este lado que es C y este coso que es H. Esto es una base por la altura. Entonces C por H dividido 2 también es una forma válida de resolver la altura. El tema es que si yo igualo esto, AB igual a C por H dividido 2, simplifico los dos y después, no sé cuánto era la altura. A por B dividido C es igual a H. Por eso no me gusta tanto esta. Le voy a poner carita triste. Esta de acá es la que vimos, carita feliz. Y estas de acá son las que podemos construir a partir de otras semejanzas. Carita feliz. O en realidad no tan feliz. El tema de todo esto es que después de todo el show que le hice acerca de dónde venía el teorema de Euclides, ¿cuánto vale esto? Hay un programa viejo que se llama ¿Cuánto vale el show? Entonces, pongamos de memoria esta cuestión nomás.
si en la PSU se enfrenta a esto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acordar de que existen cosas con semejanza y de que existen cosas que van dividiendo. Entonces vamos a armar los triángulos semejantes. A la rápida vamos a armar el triángulo semejante. Este pedazo de acá es con este. Entonces 49 le vamos a asignar un valor X. Desde alfa hasta alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Déjame cambiar el color de esto. ¿A alguien no le gusta el color morado, café? Café. Vamos a usar color café. Ya, color café. Y esta parte de acá, que es el que tenemos, es el lado que va para allá. Entonces, plantea mal la semejanza. S dividido S, ¿qué nos queda? El lado de alfa, pusimos primero el lado de alfa al ángulo recto. Lado de alfa al ángulo recto en este caso es X. Y el lado desde el ángulo recto al otro ángulo era la altura acá, que lo poníamos dividiendo. Entonces ponemos 36. Y ahora voy a necesitar de nuevo cambiar de color. No sé para qué cambié de color en realidad. Perdiendo el tiempo. Y voilà. Entonces, 49 por 36 es igual a x al cuadrado. Y no sabemos cuánto vale x al cuadrado. O sea, no nos interesa cuánto vale x al cuadrado. X es una distancia, así que es positiva. Y nos quedamos con la parte positiva de eso. Así que nos quedamos con la raíz positiva de esto, que va a ser 49 por 36. Cuando usted está en la PSU y esté peleando contra el tiempo, va a hacer lo siguiente. Como no va a multiplicar 49 por 36 porque es perder el tiempo, va a decir que la raíz de 40 disculpen, ya que dejé todo rayado. La raíz de 49 por la raíz de 36 es lo mismo que teníamos acá arriba. Distributividad del exponente. Esos taldos son... Y no, ahí está el lunes en la mañana. El lunes en la mañana estoy parejito. Ahí sí que termino con la pizarra rayada. Ya. Entonces, retomando esto, 49, 7 por 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, raíz de 7 al cuadrado, por 36 al cuadrado. O sea, 36 que es 6 al cuadrado. Y esto es igual a, anula la raíz con esto. No la anula así porque le va a quedar horrible. Lo que le estoy queriendo decir es que esto es 7 por 6 y 7 por 6 le da 21, 42. 42 pasos hacia arriba. 42 pasos es la altura de nuestra carpa mágica. Entonces, la forma fácil de saber esto es semejanza. La forma difícil de saber esto es aprenderse la fórmula. ¿Cómo está, Seba? Y otra vez con... Ahora sí. Ya. Entonces, elemento importante para... Ahora sí necesito usar la pluma. Que había dejado la herramienta de pluma seleccionada y quería cliquear y no me funcionaba. Esto es un elemento que se enseña poco para algunas cosas estadísticas. La estadística muchas veces se ve como el primo pobre de matemática. Y el primo pobre de matemática en realidad tiene harto. Como que el primo que nadie le habla de matemática. Porque la gente no lo entiende, la gente no le gusta. Como que pasa algo con la estadística. Hay dos conceptos re importantes, o sea, hay dos conceptos muy básicos en estadística. Uno se llama media geométrica y el otro se llama media aritmética. Lo que usted conoce como el promedio. Fuera de la clase, esto es promedio. A más B dividido 2, estoy promediando A y B. Si yo le saco la raíz a A por B, estoy sacando la media geométrica. Son dos medidas distintas. La media geométrica se tiende a no enseñar mucho en estadística porque
Si uno de los datos es 0, me mata todo. Si uno de los datos es 1, no hace mucho. Pero la media geométrica tiene la gracia de que, por ejemplo acá, si yo promedio dos cosas y o promedio varias cosas, y por ejemplo, muchos de los datos son marginales, o sea, hay muchos datos diferentes. Por ejemplo, voy a graficar una dato chanta. Por ejemplo, tenemos muchos datos centrados acá y muy pocos datos acá y acá. Entonces, como que la cuestión no me dice mucho de la media geométrica, varía bastante. La media geométrica tiene la gracia que varía menos cuando tenemos ese tipo de datos. Lo bonito de esto es que existe una demostración de que la media geométrica es siempre menor o igual a la media aritmética. Y se la voy a traer para la próxima clase porque necesitamos elementos de teorema de Tales. Y no necesitamos elementos de cualquier teorema de Tales, necesitamos el segundo teorema de Tales. Este es el primero. El primer teorema de Tales dice que... Oh, desaparecí de la pantalla. No estoy, sí estoy. Ya. El teorema de Tales nos dice lo siguiente. Que si trazamos una recta paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se obtiene uno semejante al triángulo dado. Esta cuestión es definición de texto con doble S. Es definición textual de cualquier libro de matemática bonita. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Se acuerda el tema de rectas paralelas? Cuando yo tengo dos rectas paralelas y yo trazo una línea cualquiera de ahí, estos ángulos miden lo mismo porque son alternos internos, toda la cuestión de que en el fondo teníamos que alfa más beta sumada a 180, todo esto sumado a 180, y como acá también la cuestión suma a 180, acá repetíamos el ángulo, estos son... se me olvidaron los nombres específicos. No me voy a quemar con el nombre específico, así que este es congruente con este y este ángulo es congruente con este. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un triángulo cualquiera, sí, son suplementarios y complementarios, pero no me acuerdo el nombre específico de este ángulo con... ¿Cómo se llama cuando repetimos acá? Que tenía un nombre de alterno interno, alterno externo y ángulos suplementario, ángulo complementario y se me fue uno. Hoy la profe Gladys me mataría. Ya, un abrazo para mi profe de geometría, gran profesora. El tema es que cuando nosotros tenemos un triángulo... Otra vez fallé. Ya, ahora sí. No es adyacencia, es un nombre súper estúpido que nadie usa. Continuos sí, también se puede usar. Me están soplando en el chat continuos y adyacentes. Sí, son ángulos adyacentes, pero no era el término específico que estoy buscando. Era otro más rebuscado. Ya. Tenemos triángulo cualquiera. Triángulo ABC. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el triángulo ABC? Vamos a tomar una clavo cualquiera, BC, porque sí, y lo vamos a tirar para allá. Ahora, esta va a ser paralela con esta. Acuérdense que en algunos dibujos le ponen dos rayitas y dos rayitas. Eso lo de haber visto por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una recta paralela y otra recta paralela, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces, como tenemos ángulo común acá, me está quedando horrible el dibujo, así que lo voy a volver a hacer. Vamos a volver a dibujar esto. Debería haber elegido un dibujo más funcional de esto. Alfa. Como esta recta es paralela a esta recta, y esta recta es beta, o sea, este ángulo es beta, entonces como esta es paralela con esta, y esta es la misma línea, entonces acá tenemos el ángulo repetido. Beta, ya. Podemos seguir el mismo razonamiento para esta, pero en realidad es perder el tiempo, porque este ángulo claramente es igual a este, porque estas cuestiones suman 180. El tema es que la parte importante de esto es que al trazar una paralela a cualquiera de los lados, y la paralela quede dentro del triángulo, no va a sacar una paralela fuera del triángulo, este forma un triángulo semejante. Como que es como un koala o como un canguro. Como que está el canguro grande y adentro de la guata tiene el canguro más chico. Entonces como que esta cuestión tiene canguro grande, todo esto, canguro chico.
Entonces, la semejanza de triángulos me garantiza de que vamos a tener un triángulo semejante a esta cuestión. Me gustaba más cuando decía canguro, así que vamos a estudiar canguro hoy día. El tema es que esta es la posición tales, paralelo, paralelo. Pero tales no se lo van a preguntar así, generalmente así. Los marsupiales en general tienen esas cosas. Sí, en realidad los cabras también tienen como en la guata, pero... Ya, volviendo al tema. Posición tales. Ángulo, ángulo y más ángulos. Entonces, oh, hice algo horrible. Oh no. Oh no. Se me cerró esto. Oh, oh. Ya. Vamos a usar otra cuestión para rayar la pizarra, porque se me fue el programa que rayaba la pizarra. Ya. Entonces, teorema de Tales. Esta historia estaba argumentada en algún tipo que nadie lo conoce. Yo tampoco lo conocía antes de leer la historia. Y la historia se basa en que Tales estaba en Egipto y quería medir cuánto vale la pizarra. Va. Cuánto vale la... Cuánto medía la pirámide y obviamente no te ibas a subir a la pirámide y contáis los pasos. Así que lo que hacía Tales era lo siguiente. Usaba la semejanza de triángulo. Yo le insisto, los griegos tenían una economía impresionante. ¿Cómo el ángulo del Sol llega a la misma altura? O sea, el Sol ahí llega allá, en el mismo ángulo. El ángulo de acá es congruente con este ángulo. Para efectos de esto, la sombra está en 90 grados. ¿Y cuál es la gracia de esto? De que si tenemos, por ejemplo, eh, si medimos nuestra altura a una hora, podemos tener, y sabemos nuestra altura obviamente, sabemos esto, el A y el B, entonces podemos determinar cuánto vale el D en base al C, porque en el fondo no vaya a caminar hacia arriba, pero sí caminaba hacia el lado. Entonces tal vez se decía que el tipo había caminado desde donde empezaba la sombra de la pirámide hasta la base de la pirámide. Y bueno, en realidad había caminado desde acá hasta acá, desde donde empezaba la pirámide, después había agarrado el ancho de la pirámide y lo había dividido por dos nomás. Era más vivo que yo. El tema es que como sabía, podía determinar esa distancia C, y sabía cuánto medía su sombra y cuánto medía él, entonces podía determinar cuánto medía la pirámide. Y es maravilloso esta cuestión. Es una economía impresionante. ¿Por qué? Porque plantea con semejanza de triángulos, usando lo mismo que llevamos hablando todos estos días, para rayar, de que A dividido B, este programa para rayar la pizarra es más feo. D dividido C. Entonces, como sabíamos el C, y sabíamos el A, y sabíamos el B, entonces esto era A dividido B por C es igual a D. Entonces el tipo podía determinar cuánto medía la pirámide sin hacer más esfuerzo que nada. Son problemas re interesantes para los griegos porque piensan que ellos no tenían ni calculadora, po. Piensan que con suerte tenían un abaco así. Y entonces el otro problema de Tales que ya, ese problema era palta, o sea, llegaba, agarraba esto y hacía semejanza de triángulo y hacía cuestiones. El tema es que la PSU no te van a poner eso porque está muy palta. Y el problema típico en la PSU va a ser entre rectas paralelas. Entonces acá es donde tenemos que cachar bien qué es semejante con qué y dónde dejo la semejanza bien acá. Y la noción que le tiene que quedar muy, muy clara. No puede fallar en esto. No puede fallar en esto. Se lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque me tienen que decir que todo esto, con todo esto, es semejante a la parte que tengo en azul ahí. ¿Ya? Ojo, sea consecuente con estas cosas.
acá la semejanza de triángulos está dada por la parte de acá con la parte de acá, o qué sé yo. Este triángulo es semejante con este triángulo y es semejante con este otro triángulo. Me quedaron hermosos mis triángulos. Nuevamente el coso de los canguros. El canguro grande es semejante con el canguro mediano y es semejante con el canguro más chico. Entonces tiene que tomar las proporcionalidades de los canguros consecuentemente. Tiene que decir que la pata del canguro es semejante a la pata del canguro. Estaba con canguro, estaba con koala. Canguro, sigamos con canguro. Y es semejante a la otra pata del canguro. No puede hacer que la pata del canguro es semejante a la cola del canguro. No puede. Tiene que ser pata con pata, cola de canguro con cola de canguro. ¿Los canguros tienen cola? Sí, sí tienen cola. ¿Cierto? Ya. Entonces, el problema más peludo de Tales es este. ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Entonces, para este problema de Tales, se generaliza o se especifica el teorema de Tales, de que, mira, leamos de nuevo el anterior. Al trazar una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se obtiene uno semejante al triángulo dado. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. ¿Qué acabo de leer? Esto es semejante con esto. Esto está en la misma razón que este con este, ese con ese, y así. Acá, ¿dónde está el triángulo? Profe, no está el triángulo. Entonces volvemos acá, hacemos lo siguiente, tomamos esto, rayamos esto, y les digo, enfóquense en esto. ¿Dónde está el triángulo ahí? Tampoco hay triángulo. Me quedó horrible mi dibujo. El tema es que quedaría mejor con otro programa. El tema es que la proporcionalidad acá está dada por lo siguiente. CG y DB es proporcional a este pedacito chico con este pedacito chico. Y así. Tienen que tomar los pedazos completos. Así. Profe, esta cuestión no me va a quedar clara. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.